Arte, cultura, historia y mucho más es lo que encontrarás hoy en día en la Comuna 13, siendo todo un orgullo y ejemplo de superación social para la ciudad. Gracias al esfuerzo de la comunidad que con ayuda de sus expresiones artísticas como lo son el graffiti, la música y el baile, regalan un mensaje de paz y esperanza a los miles de personas que visitan cada día este hermoso lugar. Para entender lo que representa la Comuna 13, es importante conocer el contexto de su violenta historia. Un lugar perfecto para el tráfico de drogas durante los años 80 por su difícil acceso y sus múltiples callejones. Pero para escuchar esta parte de la historia, te recomendamos tomar un tour con guías locales, pues son ellos quienes realmente conocen el pasado y la transformación que allí se tuvo. Aunque puedes tomar este tour sin guía, sería dejar de conocer los significados de cada graffiti, actividades e historias personales de los habitantes que te harán entender todo lo que representa este lugar para ellos. Para llegar a la Comuna 3 en metro, ten presente que dependiendo del lugar de tu salida, puede ser necesario ingresar primero a la línea A del metro y llegar a la estación San Antonio. Dentro de esta estación, ubicar las escaleras que conducen a la línea B, la cual debes tomar hasta la última estación San Javier. Una vez comiences el recorrido, te encontrarás rodeado por muchos colores provenientes de murales hechos por artistas en su mayoría locales, negocios familiares y muchas personas amables del lugar que han retratado su testimonio de resiliencia a través del arte. Seguimos avanzando para adentrarnos cada vez más a este lugar que transmite magia y alegría de diferentes formas. Como muestra de esto, nos encontramos con un baile lleno de talento local, el cual nos puso a bailar. Continuando con el recorrido de las escaleras eléctricas, encontrarás muchos lugares para tomarte fotos en los grafitis. Te recomendamos visitar la Comuna 13 en las horas de la mañana, pues en las horas de la tarde tiende a haber muchas personas y puede que se te haga un poco complejo realizar buenas tomas. El proyecto de las escaleras eléctricas tuvo una inversión de aproximadamente $3.5 millones, construidas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que día a día debían bajar y subir varias escaleras para realizar sus actividades diarias. Se convirtió en una oportunidad social, cultural y económica que junto al Graffitour los habitantes de esta zona aprovecharon para alzar la voz y dar a conocer que la Comuna 13, aparte de su pasado, es transformación social, arte, emprendimiento y mucho más.
el momento y mirar mirando el tiempo como voy por mis ancestros. Y además caballero pone fe, el sol de los aztecas, bienvenido en la fuerza, la cancha un play, me sale un play y viva improvisada. El más usted tiene más poder que la serpiente emplumada. Una vez termines de subir las escaleras eléctricas, te encontrarás con el mirador y podrás tomar un pequeño descanso para seguir con el recorrido por los corredores, en donde podrás apoyar a los emprendimientos locales llevando recuerdos del lugar, ver más jóvenes artistas e interactuar con ellos. Necesita la célula colombiana. La minorista quiere cortar un pesito de aguacate. Eso no es instrumental. Ajá, Italia. Báilale. Eso es lo instrumental. This is an assessment. How will you do the practice? Pero mira now you. Get up. Si quieres complementar aún más tu visita a este lugar, tienes muchas opciones más, como lo son visitar los museos y galerías que se encuentran en el camino. Uno de ellos es el Museo de Neón, en donde encuentras grafitis que iluminan y se ven en 3D. Las diferentes ofertas gastronómicas que tendrás en todo el recorrido y su famoso helado artesanal. Y no podemos dejar atrás sus miradores, en los cuales podrás disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Recomendaciones: llevar ropa cómoda, usar bloqueador solar, llevar gafas de sol, gorra o sombrero si lo requieres. Y no olvides llevar tu cámara o teléfono celular, pues no dejarás de tomar fotos en cada lugar. Si no te quieres perder más videos como esos y conocer miles de lugares más, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y pon en los comentarios qué otros destinos deberíamos visitar. Sí, gente, recordemos dejarle el espacio en la esquina para que la gente pueda pasar por la parte de atrás. Eso, gracias.
Nuestra invitación esta vez es para que vengas y visites la Comuna 13 y nos vemos en un próximo video en otro destino grandioso.